¿Cuánto vales? Mucho. Sí, mucho por lo que veo además. Gracias. Pasamos a nuestra sección, las mesas de trabajo. Perdón por la- Sí. Pero sí fue un error que los cambiaron. No sé, las cosas. Por favor, tengo que la pantalla cubre mucho. Si quieres, Es el turno de escuchar Torno de Blancas, profesor investigador de la Facultad de Humanidades de UPAE, doctor en Ciencias del Lenguaje por la UAP, maestro en Letras Mexicanas por la UNAM, licenciado en Licenciatura en Literatura Iberoamericana por la Universidad Autónoma de Guerrero, miembro del SNI Nivel 1, ha publicado los libros de crítica literaria, La escritura circular y concéntrica en el Apando, Pedro Páramo, novela oral, La escritura por venir, aproximaciones desde la universidad, también los libros de cuentos, Tiempos de secas, A la sombra del sombrero, Los días que faltan y el poemario de Deslié esta lluvia. Asimismo, ha publicado artículos sobre Juan Rulfo, Agustín Yáñez y Miguel de Cervantes en revistas de México, España y Estados Unidos. Su línea de investigación es la citación en el relato literario. Escuchamos su intervención, Autoficción y mortificación, en Es que somos muy pobres, de Juan Rulfo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pues, muchas gracias. Agradezco la Facultad de Filosofía. Agradezco participar en estas jornadas, las que hablamos efectivamente de una persona. Así es que efectivamente este texto, pues por supuesto no es un abordaje filosófico, sino más bien literario, teórico literario, sobre uno de los cuentos de Juan Rulfo que me parece que es uno de los más descuidados, de los que forman parte del único volumen que publica, que es Llamas. Es que somos muy pobres, es probablemente también el cuento más corto de la colección, tiene solo 22 párrafos. Carlos Blanco Aguinaga, por ejemplo, en la introducción a la edición crítica de este libro,
edición de la editorial Cátedra, ni siquiera lo menciona. Los otros cuentos, pero no de eso. Una de las características más sobresalientes, me parece, es que el narrador de este relato es un niño. Creo que solamente el cuento Macario comparte esta característica y quizá algunos fragmentos de la novela de Pedro Páramo. Este relato cuenta los perjuicios que ha provocado en una pequeña población rural el desbordamiento del río, de los cuales el más importante es que se ha llevado una vaca, la vaca de Tacha, la hermana del narrador, cuyo nombre no se dice. La pérdida es trágica, porque el padre le había regalado esa vaca a la niña en su cumpleaños número 12, dice el texto, para que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras hermanas, las más grandes. Sin vaca, la pobre Tacha, dice el narrador, está tantito así de retirado de hacerse piruja. Como es sabido, la narración en primera persona, en narratología, vamos como diégesis, en oposición a la heterodiégesis, o bien autoficción. El narrador homodiegético enuncia desde la intradiégesis, pues él mismo forma parte de la historia que cuenta, y la deixis revela la situación. En el relato que aquí estudiamos, dicha deixis es clara desde la primera palabra. Dice así el comienzo de los cuentos. Aquí todo va de mal en peor. Aquí. Y todo va, establecen el espacio y el tiempo en el que están aconteciendo los hechos. Y ahora. Efectivamente, el niño narrador se ubica en el presente de la narración. Todo va. Claramente se ocupará de hechos que ocurrieron antes del momento de la enunciación, aunque en un pasado no remoto, sino un pasado más bien inmediato. Por ejemplo, la semana pasada se murió mi tía Jacinta. El río comenzó a crecer hace 3 noches. Apenas ayer supimos que la vaca que mi papá le regaló por el día de sus santos se le había llevado el río. Entonces es un pasado no tan lejano. La semana pasada, hace 3 noches, etc. La historia de las hermanas mayores es incluso anterior. Dice el narrador, tan luego que crecieron, les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Entonces mi papá las corrió. Pasado más lejano. Pero la gran parte de las acciones que se narran aquí ocurren en el momento mismo de la enunciación. Por ejemplo, por eso le entra la mortificación a mi papá. Ahora, por la Tacha. Otro fragmento. La única esperanza que nos queda es que el becerro esté todavía vivo. Otro ejemplo. Tacha está aquí, a mi lado, con su vestido color de rosa. Muchas gracias. Mirando el río desde la barranca y sin dejar de ir. Por supuesto, este recurso puede compararse con otro recurso muy utilizado que se llama hipotiposis. En el sentido de que la impresión que nos da el texto es que las acciones están ocurriendo ante nuestros ojos. Hacemos también a veces la conversación coloquial para poner énfasis en lo que decimos, utilizamos el tiempo presente. Ilse Adriana Luraschki considera que el narrador de Es que somos muy pobres es un narrador testigo. Un narrador testigo dice que no está ligado de ninguna manera a la acción, la muerte de la vaca o la prostitución de las hermanas, pero que está demasiado afectado por la importancia de esos hechos. En todo caso, se trata de una narración homodiegética, como dije, en la que el narrador es también el protagonista. Voy a revisar un par de lecturas del cuento que nos permitirán discutir la importancia de este recurso de la autoficción. Hablemos primero del artículo Las metáforas del río y de la leche, en Es que somos muy pobres, de Severino Salazar. Salazar observa. La oración con la que se inicia este cuento, aquí todo va de mal en peor, nos da el clima moral del relato. Gradualmente, todo está empeorando. Desde el principio, el narrador nos está diciendo que se trata de algo triste, que va a contarnos algo patético, que no esperemos nada feliz. El mal se va a ir desarrollando, va a ir en ascenso. Y luego agrega, estamos ante un drama rural que tiene su origen en la tierra y en los elementos naturales, la lluvia y la cosecha, el hombre y los animales, la vida y la muerte, en suma, en un mundo telúrico. El drama pues se desarrolla a partir de un desorden cósmico de tales dimensiones que los opuestos se tocan, viendo cómo el agua fría que caía del cielo
quemaba aquella cebada, por ejemplo. Las cualidades de los elementos están invertidas. El comportamiento del universo es caótico. Se salió de sus ciclos y funciones normales. Lo frío quema. Para Salazar, pues, la metáfora del río es el eje que atraviesa de principio a fin todo el cuento. Sobre este, dice Salazar, gira la acción principal. Y la metáfora nos permite advertir que estamos ante un relato con resonancias bíblicas. El diluvio, la inundación, la cosecha perdida, una plaga que cayó a la tierra. O sea, los desórdenes cósmicos, el enojo de Dios a causa de las faltas del hombre, de sus acciones incorrectas. Uno de los elementos importantes que nos muestra la dimensión mítica del cuento es el nombre de la vaca. La vaca se llama la serpentina. La vaca cobra su dimensión mítica, es polisémica, puede implicar muchos conceptos de la cultura occidental, es ubres. Hay algo más generoso y sustancioso que unas enormes ubres entre las patas de una vaca. Leche, proteínas, sustancia. El principio y el origen de la vida humana y de todos los mamíferos. Es también vía láctea, camino, sendero, peregrinación para expiar culpas. Funciona también como un cordero pascual. Ese animal que va a expiar las culpas que pudiera cometer Tacha, por él y a través de él, ella va a permanecer pura, limpia de pecado. Su nombre, serpentina, camino también, que serpentea, que no es recto. O serpiente, del paraíso, pecado en la cosmovisión judeocristiana. Es una representación del mal en el paraíso terrenal, el disfraz del demonio. Aunque en este relato su peligrosidad no está en su presencia, sino más bien en su ausencia. Por la vida, por otro lado, en las antípodas, el eterno retorno en la cosmovisión prehispánica, la serpiente que se muerde la cola para poder dar nacimiento a otra serpiente. Se trata de un símbolo ambiguo o más bien polisémico. Todo eso son palabras de Severino Salazar. La vaca, como productora de leche, también remite al mito griego de Polifemo, el cíclope que se alimenta exclusivamente de leche. Su drama, afirma Salazar, comienza cuando conoce a Ulises, y Ulises le da a beber vino, ya no leche. Y al beber vino, el cíclope, Polifemo, pierde toda su inocencia. Dice Fabio Morábico, citando a Babs, el vino es mutilante, quirúrgico, transmuta y engendra. La leche es cosmética, liga, encubre, restaura. Por ello, al probar el vino, el cíclope pierde su único ojo, la visión infantil y monocular que tiene del vino. Indudablemente que hay una estrecha asociación entre el río, el cíclope y la vaca. Salazar admite que en el cuento de Rulfo jamás se menciona el vino, efectivamente. Recuerda la relación entre esto, vino, y las prostitutas o las pirujas, como se les llama en el cuento a las hermanas de Tacha. En este punto, continúa Salazar, la serpentina cambia de significado en la narración. Se vuelve la serpiente del paraíso bíblico, la que de alguna forma la tienta, la causante de la caída irreversible de Tacha. Y también en este momento, la serpentina es la serpiente prehispánica que se muerde la cola, la del eterno retorno. Esta última idea, que remite al destino de la familia, que gira inexorablemente sobre un círculo que vuelve siempre al mismo lugar, la serpentina puede verse también como un mito que permite la repetición de la historia. La serpentina también parece tener un carácter propio, es como los mitos. Parece estar dormida siempre, pero está viva y presente y puede despertar en cualquier momento. Por otro lado, la expulsión de las hijas por parte del padre, pirujas, le confiere, según Salazar, dimensiones bíblicas al padre, pues las expulsa de la casa y del pueblo como si se tratara de un paraíso. Al insistir en el carácter rebelde de las hijas, que se habían echado a perder porque éramos muy pobres, y que les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas, Salazar se pregunta, ¿no nos está queriendo decir aquí Rulfo que las existencias torcidas, las que causan el sufrimiento de los otros, se deben a que en el transcurrir de la vida, en el río, perdemos de vista los mitos, los cuales son el basamento de toda cultura, que son lo que nos debe nutrir, alimentar, hacer vivir? El título es que somos muy pobres, no significará
¿Es que somos muy pobres porque hemos perdido de vista los mitos primigenios? Efectivamente, concluye Salazar, el niño narrador prevé la pérdida de Tacha. El padre de ambos afirma, como que estoy viendo que acabará mal. Y el niño puede verlo y lo ve que acabará mal en los senos de la niña. Dice el niño, tiene ya unos comienzos de senos que prometen ser como los de sus hermanas, puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención. Observa Salazar. En los senos de esta hermana menor se vuelve a hacer presente la imagen de la leche. El mundo de la leche está en ella, pero esa leche no va a nutrirla, sino que se desperdiciará en el sucio fluir de la vida. No va a ser su nutrición, sino su perdición. Y agrega, en este momento se cierra el círculo del cuento. Ella también, uno se imagina, va a ser expulsada del paraíso como sus hermanas. Y sus lágrimas, que el niño narrador compara con el agua sucia del río, lo dice el cuento dice, por su cara corren chorretes de agua sucia, como si el río se hubiera metido dentro de él. Así ha ganado la bifocalidad de la cual nos hablaba Morábito respecto de los cíclopes, que se pierden por beber vino en lugar de beber leche. Aunque Salazar no establece la relación de esta lectura con el recurso de la narración en primera persona, esta relación es clara cuando cierra el artículo. Este cuento de Rulfo, dice Salazar, es sobre la vida de un niño que un día, mirando el río y los incipientes pechos de su hermana, descubre algunos significados de la vida, sus corrientes telúricas y míticas. Es un cuento de aprendizaje, un Wildings Roma, de adolescentes. Pertenece en la obra rulfiana a los cuentos contados por niños a punto de volverse adultos. Hasta aquí se ve Salazar. Pasemos ahora a la lectura que hace Isla Campbell, en este caso respecto de la ideología que podría inferirse de la narración. Campbell comienza advirtiendo que en las circunstancias del campesino, siembra temporal, rudimentalidad de sus instrumentos de trabajo, etc., hay un elemento ideológico que forma parte integral de su conciencia, el fatalismo. Esta visión del mundo es un factor importante en la coherencia ideológica global del texto. Efectivamente, hay ciertos elementos estilísticos que nos persuaden para estar de acuerdo con el fatalismo familiar. Uno de estos elementos, dice Campbell, son los símiles. Río, podrido y fétido, poderoso y destructor, parece haber entrado en el cuerpo de Tacha, lo que hace suponer al lector que el mismo carácter devastador del río se dará en ella. Por medio de este factor estilístico, el lector es convencido de que no hay otro fin posible en la vida de Tacha. Otro símil es la comparación de los senos de Tacha con los de sus hermanas, que se volvieron prostitutas. Dice Campbell, las leyes de la herencia son ineludibles. Encontramos dos elementos conjugados. Tacha tiene el cuerpo de sus hermanas y dentro de él se produce la acción destructora del río. Campbell observa también como un recurso para convencer al lector del fatalismo el paralelismo entre los elementos naturales biológicos, viverencia y los económicos, que puede observarse en la afirmación de que las dos hermanas se habían echado a perder porque éramos muy pobres, dice el niño. La investigadora, Campbell, observa también el factor religioso. La religión, dice, cumple una función mistificadora de la realidad, influye de manera directa en la formación de la conciencia fatalista del campesinado. Esto se ejemplifica con la perspectiva de la madre. Ella dice que no sabe por qué sus hijas se volvieron prostitutas. Lo atribuye a un castigo divino, aunque no se ve la causa de tal castigo, porque, dice el niño, todos fueron criados en el temor de Dios y fueron obedientes. Los personajes, dice Campbell, no tienen capacidad para cambiar la realidad, ya que el poder divino es inescrutable. Por otra parte, la obediencia no se reduce al ámbito religioso, sino que alcanza también el ámbito familiar. Las hermanas se volvieron prostitutas porque eran muy retrobadas y rezongonas, los términos son del cuento. Entonces, no solo son la pobreza y el castigo divino los causantes de su perdición, sino también la desobediencia dentro del seno de Miguel. Llegamos así a uno de los aspectos ideológicos que más relación tiene con la autoficción.
la expresión ingenua utilizada en el texto. Dice Campbell, este elemento estilístico, es decir, el hecho de que quien narra es un niño, que su lenguaje es ingenuo, influye en la persuasión del lector y lo induce a considerar que los personajes no tienen posibilidades de enfrentarse a los hechos, pues se encuentran desprotegidos frente a ellos. Y esta expresión ingenua se da tanto en el vocabulario como en la sintaxis. Esta última, la sintaxis, es repetitiva, pero no compleja. Para Campbell, esto manifiesta de alguna manera cierto desamparo frente a la realidad circundante y al mismo tiempo revela la ignorancia de los personajes. Las relaciones de la familia del niño narrador con otras personas no pueden modificar esta situación y cuando la modifican negativamente. Por ejemplo, las hermanas prostitutas andan con hombres de lo peor que les enseñaron cosas malas. Advierte Campbell, el padre de Tacha no puede plantearse, ni siquiera pensar en la posibilidad de un cambio, ya que para ello necesitaría de la sociedad, y esta solo aparece como vehículo de acontecimientos negativos. La investigación de Campbell concluye en que el relato de Rulfo muestra la ideología del campesinado. La idea de la fatalidad que se desprende del análisis encuentra su realización en este situar los elementos económicos en el nivel de los fenómenos naturales. O estos son inevitables y escapan por completo al control del hombre. Los económicos adquieren la misma connotación de inmutables por la comparación que se establece. Asimismo, el factor religioso fortalece la pasividad y hay un sustrato de hábitos y tradiciones que se combinan con la ignorancia. Aunado a todo esto, el burocratismo estatal fomenta la idea de inmutabilidad. El campesino no puede menos que ser prisionero de esta ideología clasista que trata de infundir la creencia de que la situación existente es completamente normal, propia de la naturaleza humana e inmodificable. Ahora bien, por nuestra parte podríamos agregar que es precisamente el recurso de la autoficción lo que resalta la fatalidad. ¿Qué cosa más determinista que un niño convencido de que si baja, su hermana se volverá irremediablemente una piruja? Los niños y los borrachos dicen la verdad. Dice el refrán. Sobre el determinismo, podemos agregar la lectura de Carmina Alejandra García. Ella dice que el agua se asocia también a un determinismo social, vinculando la pobreza a la perdición y a la imposibilidad de encontrar pareja. Efectivamente, las hermanas que se han vuelto pirujas aprovechan las idas al río para entrevistarse con los hombres. Iban cada rato por agua al río, dice el niño, lo cual muestra la correlación entre ser pobres e ir por agua al río. Asimismo, la perdición a la que está Tacha condenada se observa a partir de su contacto con el agua del río. Dice el niño, el sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. El sabor a podrido hace que Tacha llore y que sus pechitos se hinchen, y tal hinchazón es la señal de su perdición. El contacto con el agua ha tenido como consecuencia la hinchazón de los pechos. García concluye, las cualidades físicas del agua sucia y revolcada del río parecen ser portadoras de cualidades de tipo moral, que parecen influir sobremanera en las mujeres y específicamente en las hermanas del narrador. De tal manera, el determinismo natural y social parece plantear que un elemento de la naturaleza puede funcionar como factor determinante del destino social de una mujer. Lo dicho por García se corresponde con lo que hemos venido afirmando, apoyándonos en Salazar y en Campbell. Agreguemos por nuestra parte que la fatalidad no está ligada solo a las metáforas del río y de la leche, ni tampoco solo a la ideología. También está ligado a la edad de los personajes en el momento de enunciación. Como bien observa Campbell, el discurso de un niño acentúa la fatalidad, dado su léxico y su inocencia. Pero también la edad de Tacha es determinante, que ella está en la encrucijada entre la infancia y la juventud. Tiene 12 años. Ella está a punto de dejar de ser una niña para convertirse en mujer. Ese cambio de niña a mujer es lo que puede interpretarse como un río desbordado. Ya hemos repetido la cita.
Por su cara corren chorretes de agua sucia como el río, como si el río se hubiera metido dentro de ella. Es claro, Tacha es el río. ¿No es eso la juventud? Es un río desbocado. Antonio Plaza, permítanme recordar, ¿no? En su poema A María la del Cielo, habla así de la juventud. Mi juventud, Señora, vino luego, y cesaron mis tiernas oraciones, porque en mi alma candente como el fuego, rugió la tempestad de las pasiones. Antonio Plaza evidentemente habla de tempestad, no de desbordamientos, pero tempestad remite inequívocamente a diluvio, al río crecido. Ya he citado anteriormente, se dice que el río parece haberse metido dentro de Tacha. ¿Qué de malo tiene crecer? Para un hombre, no mucho, pero sí es muy malo para las mujeres. Ya, pues, solo las mujeres pueden perderse. El niño no parece sufrir ningún apuro, con vaca o sin vaca, con desbordamientos o con buena temporada. Él parece inmune a la perdición. Nunca se plantea, ni siquiera por un instante, la posibilidad de volverse delincuente o en todo caso alguien amoral. Pero Tacha, vaca o sin becerro y con el río crecido, ella sí está en peligro de perderse. Por otra parte, no deja de llamar la atención que el valor de la vaca sea decididamente superior al de la niña. Con la vaca, dice el narrador, no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de hacerse con ella, solo por llevarse también aquella vaca tan bonita. Poco deja de llamar la atención la indiferencia de los críticos a este aspecto. Compárese esta afirmación del padre: le llenará los ojos a cualquiera donde quiera que la vea y acabará mal. Está claro, con vaca no hace falta que le llene los ojos a nadie, porque el atractivo es la vaca. Pero sin vaca, a pesar de su belleza, porque los comienzos de senos que tiene prometen ser puntiagudos y altos y medio alborotados para llamar la atención, su belleza, digo, no puede atraer a un buen marido, sino solo a alguien que le lleve a la perdición. Los senos de Tacha valen entonces mucho menos que las ubres de una. La juventud es una perdición cuando no tienes capital. El niño protagonista asume denunciación para hablar de él mismo, pero sobre todo para hablar de la pobreza. Y esta resulta lacerante, sobre todas las cosas, por las consecuencias. Tacha, lo repito, está tan fito así de retirado, de hacerse fito. Y todo lo que según se lee ya en el título es que somos muy pobres. Nótese finalmente la construcción de la frase. Es que la cosa es así. Es una fórmula de pretexto, de justificación. Es que el tráfico, es que no entendí, es que aún soy un niño, es que. Remite inequívocamente también a la existencia misma, al ente, a lo que es. En el relato, la autoenunciación, la autoficción, aquello que es o que está siendo, por encima de todo, es la pobreza. No la pobreza del otro, ajena, lejana, sino la pobreza nuestra. Todavía más. La pobreza es eso que nosotros somos. La pobreza de vacas, de buenos maridos, de esperanza. La pobreza de ideología, de mitos, de moral. Creo que no es exagerado concluir en este sentido que el título alude en lo profundo a lo que es, lo que está siendo. Y lo que está siendo es la pobreza. Y la pobreza es la pobreza de nosotros mismos. Muchas gracias. Seguimos con gusto la doctora Elizabeth Aquino. Es licenciada en Filosofía por la UPAEP, maestra en Filosofía por la UAP, doctora en Filosofía Contemporánea por la UAP y profesora investigadora en el área de formación humanista de la UPAEP. Vamos a escuchar de su trabajo sobre la pobreza como rostro, Levinas y la dignitas infinita en el llamado ético al otro. Las preguntas les pido retenerlas para el final. Vamos, expositor. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación.
Hago como una especie de advertencia que yo soy esa persona que pone muy buenos títulos y en el contenido pues muchas veces ya no alcanza a tocar pues lo que se quiere decir. Bueno, paso a leer. En la presente exposición pretendo enfatizar a la pobreza como una cuestión ética en la que se presentarán tanto los puntos clave de la ética de Manuel Levinas y la postura del dicasterio de la fe. La exposición la voy a hacer en 4 partes, primero Levinas, luego lo que dice la Dignitas Infinita, finalmente puntos de convergencia y una conclusión. Levinas, el rostro del otro y la exigencia ética. Emmanuel Levinas, en el prefacio a Totalidad e Infinito, sostiene que Occidente es heredero de los griegos, pero también de la Biblia. Irónicamente, la tradición occidental reconoce muy bien la primera raíz, pero la segunda la subordina a la primera porque Occidente ha creado una filosofía preocupada por el ser, pero ha ignorado al sujeto y la alteridad de éste. Nuestro autor advirtió que a causa de esta filosofía se han legitimado sistemas totalitarios cuya base es el apoderamiento de lo otro mediante el acto de la razón de él mismo. Y se ha creado un mundo en el que se olvida que el carácter ético por el que podemos hablar realmente de persona y reconocerla con los buenos días es gracias al reconocimiento del otro como otro y no como reflejo de él mismo. En virtud de lo anterior, el filósofo de Kaunas inspira su ética en la tradición hebrea, que busca otro modo de pensar en relación con el otro. Pues a pesar de que la ética eudemónica sí da herramientas para pensar en el deber ser, Grecia no es la única fuente de sentido, sino que como herederos de una segunda fuente, hay que voltear a ver a Jerusalén, en la que ya no sea el yo el que ame a la sabiduría, sino a la inversa, que la sabiduría proceda del amor del otro. Pues lo que define al ser humano no es el ser, sino el deber ser. No es la pregunta por el cielo, sino la justificación de mi lugar y no la del otro bajo el sol. Por ello, cabe la posibilidad de reformular el cogito moderno, cuya libertad se presenta como causa sui, y presentar a la libertad como sujeta al mandato del otro, de tal forma que la preocupación por el otro sea el fundamento de la ética, pues el otro no es condición de posibilidad del deber ser, sino que es aquel que le recuerda al yo por qué es libre, es decir, el yo es el resultado de alguien que nos haya cuidado, y gracias a esto podemos sentirnos insustituibles y creados por Dios. Por esta razón, Levinas propuso un humanismo del otro hombre, o sea, un humanismo que no procede de un eidos humano, sino del sujeto que se responsabiliza y responde totalmente por el otro. Cito: desde el momento en el que el otro me mira, yo soy responsable de él sin ni siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con él. Su responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo que yo hago. Fin de la cita. Para el autor de Totalidad e Infinito, la filosofía no parte del asombro, sino de la vergüenza, porque la filosofía no empieza en el yo, sino en el otro. Cuando el otro se manifiesta, me invoca, y cuando el yo contesta, heme aquí, es cuando soy. De esta forma se puede sustituir el pienso, luego soy, anunciado por Descartes, por soy nombrado, luego soy. La pregunta que podemos plantear aquí es, ¿quién es el otro que tiene la capacidad de ser antes que el yo? Según el filósofo judío, cito, el otro no es otro con una alteridad relativa como en una comparación. Las especies, aunque sean últimas, se excluyen recíprocamente, pero se sitúan en la comunidad de un género. Se excluyen por su definición, pero acercan recíprocamente por esta exclusión a través de la comunidad de su género. La alteridad del otro no depende de una cualidad que no distinguiría del yo, porque su distinción de esta naturaleza implicaría precisamente entre nosotros esta comunidad de género que anula ya la alteridad. Fin de la cita.
El otro representa la presencia de un ser que no entra en la esfera del mismo, presencia que desborda, fija su alteridad de infinito. Es decir, la relación que se establece entre el yo y el otro no se da en términos de reciprocidad como el yo-tú de Buber. En la relación otro-yo de la que nos habla Levinas, el otro se nos presenta como algo infinito, inaprehensible y principio de individualidad del yo. La importancia del otro en el pensamiento levinasiano no es para conocerlo o para determinar que es otro como yo, sino que es una relación primariamente ética, en el sentido de que el otro me afecta y me importa, por lo que me exige que me entregue de él incluso antes de que yo lo elija. De ahí que la ética sea anterior incluso a la diferencia sexual. Así, de acuerdo con Levinas, el punto de partida del pensamiento filosófico no ha de ser el conocimiento, sino la manifestación del otro. Esto conducirá a nuestro autor a sustituir las categorías tradicionales por otras nuevas, como precisamente el rostro, el cual, cito, no es el ensamblaje de una nariz, una boca, unos ojos, etc. Es todo esto, sin duda, pero adquiere la significación de un rostro por la dimensión nueva que abre en la percepción de un ser más allá de la percepción. El rostro es la posibilidad para una sustancia de ser sin atributos. Fin de la cita. Por esa posibilidad es que el rostro del otro porta el mandato no matarás. Pero este mandato no ha de ser entendido como el hecho de no reducir a la alteridad a la mismidad. Es decir, el otro no puede ser apoderado por el acto de la razón. Este buenos días que se mencionaba anteriormente tiene una relevancia particular porque ¿quién soy yo si nadie me nombra, si nadie me saluda? De este modo, la iniciativa siempre viene del otro. La primacía que esta relación le otorga al otro es porque la experiencia absoluta no es develamiento, sino revelación. Paso a la segunda parte, que es la dignitas infinita, la pobreza como violación de la dignidad. Uno de los fenómenos que más cuestiona la dignidad humana es la pobreza, extrema o no, ya que esta está ineludiblemente ligada a la desigualdad social, que es fruto de la mala distribución de la riqueza y que se legitima bajo el discurso de la meritocracia, en el que la justicia únicamente se entiende como dar a cada quien lo que le corresponde. Y por ende, el que paga más impuestos puede tener más y mejor acceso a los bienes y servicios que originalmente están destinados a todos. Si bien es cierto que los gobiernos siempre se jactan de decir que las riquezas están creciendo, también es cierto que esas mismas riquezas se quedan en las manos de unos pocos. El mismo Papa emérito Benedicto XVI ya lo decía en la carta encíclica Caritas in Veritate, cito, la riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos, nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas categorías sociales y nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres, algunos grupos gozan de un tipo de superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Se sigue produciendo el escándalo de las disparidades y bien. Fin de la cita. Esto es así porque, por desgracia, el mundo se mueve en un sistema económico que, bajo la capa del progreso económico, legitima el lucro como ley de la economía, y con ello la dignidad de los pobres se ve múltiples veces negada en la carencia de recursos básicos para vivir, en la falta de acceso a la educación y por ende en la falta de acceso a un trabajo mejor remunerado. Y nuevamente volvemos a la falta de recursos para vivir. A todo lo anterior hay que sumarle el discurso tan falto de caridad y lleno de prepotencia que sostiene que la pobreza es una condición elegida, porque lo único que les falta es iniciativa, pues la pobreza es fruto de la pereza.
Este círculo vicioso en el que la falta de bienes materiales conlleva a la pérdida de virtudes espirituales y la falta de estos regresa a la falta de bienes materiales, se romantiza en muchas ocasiones mostrando a la pobreza como una virtud para alcanzar la vida eterna. Nada más falso que eso, pues por más que la diferencia específica del ser humano sea la racionalidad, no debemos obviar que su género tiene necesidades básicas, que siendo estas bien atendidas, le permiten mostrar mejor su naturaleza. Ya lo decía Aristóteles en el libro 10 de la Ética Nicomachia. Sí. Sin embargo, siendo humano, el hombre contemplativo necesitará del bien externo, ya que nuestra naturaleza no se basta a sí misma para la contemplación, sino que necesita de la salud corporal, del alimento y de los demás cuidados. Fin de la cita. No debería sorprendernos que en países de África y Latinoamérica, donde las disparidades económicas son muy evidentes, exista la tentación de la revolución, porque como sostiene Pablo VI en Populorum Progressio, cito, hay situaciones cuya injusticia clama al cielo, cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una dependencia tal que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política, es grande la tentación de rechazar con violencia tan grandes injurias contra la dignidad humana. Fin de la cita. La revolución exige y busca arrebatar aquello que por derecho le pertenece al pobre. La insurrección y la violencia son el camino para hacer entender que todos merecemos las mismas oportunidades. Empero, si no se reconoce que en el otro la imagen de Dios, la violencia genera más violencia. Frente a la revolución se puede proponer una reforma, pero hablar de reformas resulta complicado porque esto exige mucha generosidad y un examen de conciencia fuerte por parte de los mejor provistos. Y esa es la piedra de toque del rico. Este puede, con el pobre, exigirle al gobernante que acabe o minimice la situación de los que no entran en la sociedad del contrato. Pero reformar verdaderamente debe llevar al rico, máxime si se dice cristiano, a preguntarse, como dice Pablo VI, cito, ¿está dispuesto a sostener con su dinero las obras y las empresas organizadas a favor de los más pobres? ¿A pagar más impuestos para que los poderes públicos intensifiquen su esfuerzo en el desarrollo? ¿A comprar más caro los productos importados a fin de remunerar más justamente al productor? ¿A expatriarse a sí mismo, si es joven, ante la necesidad de ayudar este crecimiento de las naciones jóvenes? Fin de la cita. Si la revolución tiene más popularidad que la reforma, es porque en las reformas actuales no hay caridad, sino interés. Se dona, sí, pero para evitar impuestos. O bien se paga impuestos, pero se dan salarios mínimos o mínimas prestaciones. El empresario se presenta a sí mismo como el Mesías de los pobres, porque la privatización de los bienes y servicios genera más empleo. Pero la caridad no es dar limosna, sino que se trata de una actitud subjetiva que se debe adoptar frente a las personas, reconociéndoles su alto precio o valor. Paso a la tercera parte. Puntos de convergencia y diálogo. En virtud de lo anterior es menester mostrar los puntos de convergencia y diálogo entre el filósofo judío y el dicasterio de la fe. En este caso, quiero centrarme en dos, a saber, el prójimo y la responsabilidad que viene del otro. Primero, para Levinas, la ciencia, la tecnología y hasta la teología se preguntan por la verdad, pero demandan respuestas ontológicas, pues atienden a la pregunta ¿qué es? Y él busca una propuesta diferente, pues en lugar de preguntarnos por la verdad ontológica y totalizadora, debemos preocuparnos primero por el prójimo. La pregunta natural en el contexto occidental sería ¿por qué primero el prójimo y después la verdad? Porque como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, cito, junto a tales progresos históricos, grandes y valiosos, se constata un deterioro de la ética,
que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Fin de la cita. Con esto quiero señalar que a pesar de las excelencias de las que presume la civilización occidental, de sus ideales de libertad y de verdad, nos vemos cada vez más como el médico que cita el padre Zósima en Los Hermanos Karamazov cuando dice, cito, amo a la humanidad, pero me asombra a mí mismo. Cuanto más amo a la humanidad en general, menos amo a la gente en particular, es decir, individualmente, como personas separadas. Fin de la cita. En otras palabras, la sociedad occidental se ha quedado en el amor al bien solo como idea, pero se ha olvidado de ejercitar la bondad al prójimo. Porque hemos otorgado tanta importancia a la verdad que parte del acto de la razón, como decir, ¿qué es el prójimo?, que hemos olvidado al otro como una alteridad radical. Por este motivo considero interesante la propuesta del franco-lituano en la que la filosofía primera ha de ser una ética y no una ontología, puesto que la ética encuentra su fundamento en el encuentro cara a cara con el otro, donde la primacía la tiene el otro y no el yo, donde su presencia remite a la infinita responsabilidad que tengo con respecto a algo que no cometí, pero que soy culpable, como la injusticia que hace que al otro le falte lo que a mí me sobra. La ética levinasiana y la preocupación por el más necesitado por parte de la doctrina social de la Iglesia nos advierten el olvido que tenemos de la Biblia, ya que si bien hemos recibido elementos de Grecia que han servido para pensar preguntas fundamentales para la humanidad, también ha sido gracias a la herencia griega que hemos subsumido en ideas totalizantes principios que nos otorgó Jerusalén, como la caridad, la solidaridad y la proximidad. Por ello, el filósofo judío rompió con el esquema sujeto-objeto, que había sostenido la epistemología y la metafísica occidental, y propuso un nuevo esquema, otro mismo, en el que hay una descentralización del yo, porque la libertad no es principio de autodeterminación, sino recordatorio de la condición creatura del yo, pues el otro quien constituye al yo, y pues es el otro el que constituye al yo, y con ello se abre la posibilidad de una verdadera trascendencia, que no significa el dominio del ser, sino el respeto al otro. Por su parte, el magisterio de la Iglesia, particularmente el pontificado del Papa Francisco, sigue una línea muy semejante a la ética levinasiana. En múltiples ocasiones ha invitado a mirar de manera concreta el problema de las desigualdades y ha asegurado que defender a los pobres no es comunismo, sino el centro del Evangelio. Esta denuncia es fuerte porque trastoca el modo de pensar de una sociedad que está arraigada a buscar ideales absolutos e inamovibles, bajo los cuales se puede encontrar el bien, la verdad y la justicia. Pero también se puede, en nombre de ese bien, esa verdad y esa justicia, desestimar la existencia concreta del otro, porque se le mira desde arriba y con lástima, como si fuera un individuo de segunda categoría y no como un verdadero prójimo del que soy responsable. Pues como dice el teólogo protestante Rudolf Karl Bultmann, cito, para Jesús la sacrosanta voluntad de Dios nos asalta y nos acecha el cuello, no desde las páginas de un código, sino desde la necesidad del hombre que está cerca de nosotros. Fin de la cita. Saber teóricamente qué es el prójimo puede llevar a instaurar formas arquetípicas bajo las que se puede justificar todo tipo de discriminaciones. Por ello, es menester volver los ojos a la Biblia, al Antiguo y al Nuevo Testamento, que es la fuente y el sentido de judíos y cristianos para preguntarnos más bien, ¿quién es mi prójimo? Porque, cito a Levinas, la sabiduría bíblica y la dignidad bíblica de un texto no consiste simplemente o solamente en modificar en tal o cual punto los conocimientos y las técnicas humanas, y en anunciar la modernidad y sus progresos. Significa más bien la actitud fundamental del humano para corresponder a la voluntad absoluta a través de la maravilla misma de la inspiración, y como el hecho de una cierta historia, que sería historia profética o historia santa,
o la historia real de Israel. Fin de la cita. Tanto para el filósofo de Kaunas como para la doctrina social de la Iglesia, el pobre no es simplemente alguien que carece de recursos materiales, sino que representa una interpelación ética fundamental que cuestiona la autosuficiencia del yo, tanto a nivel personal como social. Por tanto, el pobre no debe ser objeto de compasión paternalista, sino alguien cuya vulnerabilidad me responsabiliza. Esa actitud fundamental del ser humano para corresponder a la voluntad de Dios no es exclusiva de la praxis cristiana, sino humana, y en ello está la clave del humanismo que viene del otro, no del acto de la razón que determina quién tiene mayor densidad en el ser, y a partir de ello le da a otro lo que le sobra, sino que en el encuentro cara a cara se le revela la dignidad infinita en la que está el mandato ético por el más necesitado, del pobre porque es mi prójimo, no solo de aquel que pertenece a mi grupo. Paso a las conclusiones. Lo que se ha querido enfatizar a lo largo de esta exposición es que la presencia del pobre revela la deuda infinita que tenemos hacia el otro. Por una parte, el pensamiento de Manuel Levinas nos ha ayudado a vincular la ética con la dignidad del otro, en este caso del pobre, que me exige respuesta antes de que yo pueda decidir si ayudarlo o no, porque en un mundo dominado por la lógica del yo egoísta, el pobre desestabiliza esa seguridad del yo y obliga a salir de ese ensimismamiento. Por otra parte, también se ha mostrado esta preocupación desde la mirada cristiana en la que se coincide con la propuesta del filósofo de Kaunas en que la verdadera pobreza no es solo económica, sino existencial. El otro me necesita y eso me constituye como sujeto ético. Finalmente, vale decir que la justicia social no es opcional, sino una exigencia divina inscrita en el rostro del otro. Y no seguir ese mandato podría entenderse tanto para el pensador judío como para los cristianos como idolatría. Pues preocuparse por el ser antes que por el deber ser es erigir un ídolo y adorarlo para no ver la auténtica pregunta que remite al infinito. Que a la auténtica pregunta que remite al infinito surge en el encuentro con el otro, en cuyo rostro está la huella de Dios. Por tanto, el pobre no es un problema social a resolver desde la distancia, sino una llamada a la responsabilidad radical, donde la libertad se ve cuestionada por la demanda del otro y la verdadera humanidad se mueve en la capacidad de responder a esta interpelación. Muchas gracias.